Paz de Cristo, hermanos. Gracias a Dios nos hemos estado gozando en este culto tan precioso, tan bonito. Quiero yo invitarles que abran su Biblia en San Mateo capítulo 3, del 1 al 6, hoy en este culto de consagración, ¿verdad? Y de mañana que tenemos. Quiero titular este sencillo sermón: el privilegio de un hombre consagrado. Ese es el título de este sermón. Abra su Biblia y lea conmigo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos da nuevamente de alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias por todos los beneficios que recibimos de parte de usted, nuestro Señor. Gracias por su sacrificio. Gracias por esa sangre que fue vertida por nosotros, sangre que nos limpia, que nos purifica, que Señor nos salva. Su sacrificio. Gracias porque gracias a su resurrección hoy, Señor, no tenemos temor a la muerte, y a la muerte no es un lugar lúgubre para nosotros, sino que es la antesala a la eternidad, Señor. Y por eso le damos gracias por tantos beneficios, Señor, que recibimos hoy y que vamos a recibir mañana en la eternidad, Señor. Gracias, Señor. Permite a todos aquellos que no han entregado su vida a usted, que no hagan duro su corazón, que apresuren sus pasos y que den ese paso de fe para que puedan entregarse a usted, Señor. En el nombre de Jesucristo, deme libertad para hablar esta palabra que va a ser hablada el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito, hermano, que ocupen su lugar alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya estamos por terminar este mes. Se acerca otro mes, ¿verdad?, donde vamos a estar. El mes de junio, hermanos, su lema va a ser transformados en fuego, tomando la escritura allá en Joel capítulo 3 versículos 9 y 10. Es un tema, hermano, muy tremendo, muy hermoso, muy importante para la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia necesita transformación, la iglesia necesita un cambio. No solamente un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de la manera de hablar. Tenemos que tener un cambio grande. Y este mes, hermano, va a estar muy precioso. Muy probablemente el domingo que viene iniciamos con este tema. Hoy, hermano, queremos hablar, como es un culto de consagración, acerca de este privilegio que tuvo este hombre llamado Juan, del cual les queremos hablar el día de hoy. Un siervo consagrado. Su nombre, hermano, significa hombre fiel a Dios. Este hombre, hermano, fue conocido también como Juan el Bautista, porque dice la palabra de Dios que Dios fue quien lo envió a bautizar. No fue una ocurrencia humana. A nosotros los pastores no se nos ocurrió bautizar a la gente, ¿verdad?, sino que es Dios el que da la orden, el que envía a sus siervos a realizar sus trabajos. Y Juan, hermano, no predicó y bautizó para ganar
popularidad entre la gente, como muchos hoy lo hacen en este tiempo, que tienen ese deseo de ser vistos, de ser reconocidos en la sociedad. Ese no era el propósito de Juan el Bautista. Él solamente pretendía, hermano, cumplir con ese trabajo al que Dios le había llamado a hacer, un trabajo que Dios le había encomendado. Y la Biblia dice que este hombre fue consagrado desde el vientre de su madre, que nació consagrado, que vivió consagrado y que murió consagrado. Hijo del sacerdote Zacarías, su madre llamada Elizabeth, de los cuales dice San Lucas capítulo 1 versículo 6, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y en todas las ordenanzas del Señor. Ellos siempre, hermanos, habían tenido un anhelo, el anhelo de ser padres, de tener un hijo. Pero resulta que ella era estéril. Y había pasado el tiempo y había pasado su juventud, había llegado a la edad adulta, pasaron la etapa de ser ancianos, hermanos, y el hijo tan anhelado no había llegado. Pero San Lucas, capítulo 1, del verso 8 al 17, dice que repentinamente aquel milagro tan esperado llegó. Y Dios, hermano, les concedió a estos siervos justos, irreprensibles, que guardaban los mandamientos y las ordenanzas de Dios, el Señor les concedió el ser padres. Y la llegada de Juan el Bautista, hermano, no solamente fue de gran bendición para sus padres, para sus familiares, para los amigos, sino que la llegada de Juan el Bautista fue de gran bendición para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Porque por más de 400 años ya no se había oído voz de profeta. 400 años, hermano, se dice muy fácil. Pero si a 2026 usted le resta 400, vienen siendo 1626. Imagínense, hermano, desde el año 1626 que un pueblo no recibiera palabra de Dios. Es mucho tiempo, hermanos. Muchas generaciones que habían pasado, que sí iban a un templo, que sí se reunían, que sí, hermano, llevaban la liturgia, que sí cantaban, que sí escuchaban algún sermón, pero donde no había presencia de Dios y no había revelación. Es algo, hermano, triste. 400 años sin escuchar voz de profeta. Cierto que tenían sacerdotes, pero los sacerdotes no tenían palabra profética. Pero la Biblia dice, hermano, que de repente apareció un hombre vestido de profeta, con una forma muy peculiar, hermano, de consagrarse. Un hombre, hermano, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, porque cuando llega María, hermanos, a casa de Elizabeth y la saluda y le dice: paz a ti, santa, aquel niño en el vientre, y se llena del Espíritu Santo. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, qué tremendo, ¿verdad, hermano? Que un niño desde el vientre se ha consagrado y lleno del Espíritu Santo. Las mujeres que están encintas, las mujeres que están embarazadas, deberían de decirle: Señor, este niño, esta niña que traigo en mi vientre, es consagrada a ti, es para ti. Llénala del Espíritu Santo, llénalo del Espíritu Santo, úsalo en tu obra. Y fue lleno del Espíritu Santo, hermano, para realizar ese gran trabajo de preparar camino a Jehová. Porque dice Isaías 40, versículo 3: voz del que clama en el desierto, preparad, allanar, dice otras versiones, camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Cuando se habla, hermano, de allanar,
se refiere a aplanar. Yo no sé si ustedes han visto, hermano, los lugares donde van a construir grandes empresas, grandes consorcios, grandes plantas. Empiezan a trabajar, empiezan, hermano, a pasar las máquinas hasta que dejan bien plano y bien compactado aquel lugar donde va a ser levantada aquella planta, aquel edificio. Entonces, cuando la Biblia habla de allanar, se refiere a aplanar, a quitar baches, a quitar montículos, a quitar irregularidades en el piso. Y ese fue el trabajo de este hombre consagrado: anunciar la venida del rey a su reino. Y ese camino preparado y allanado no era otra cosa más que preparar el corazón de los hombres, allanar el corazón de los hombres, para que se arrepintiera el pueblo, para que reconociera su pecado, para que reconociera su condición. Por eso, hermano, él se levantaba y en su predicación hacía un llamado al arrepentimiento. Si había aspectos torcidos en el pueblo, Juan les decía, hermano, que debían enderezar sus caminos. Su trabajo, hermano, era que el pueblo se convirtiera al Señor, que el pueblo dejara la rebeldía y volvieran, hermano, a la prudencia de los justos. Y así, de esta manera, hermano, preparó al Señor un pueblo bien dispuesto para buenas obras. Y dice Isaías 57:14: allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. A el alto y sublime. Verso 15: a el alto, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, pero también habito en la santidad, y con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuántos siglos, hermanos, sin oír palabra de Dios? Un silencio de 400 años por parte de Dios. Pero repentinamente, hermano, apareció este profeta llamado Juan, que venía con el poder de Elías. Cuando hablaba era como si el mismo profeta Elías estuviera hablando a través de él, porque hablaba con autoridad a un pueblo, hermano, que estaba cansado de religión. Un pueblo, hermano, que estaba cansado de líderes religiosos que ataban cargas y que ellos no estaban siquiera dispuestos a llevarlas como ellos. Y decía Juan, hermano, allá en el capítulo 3 de San Mateo, en el versículo 11, él decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En la antigüedad, hermano, cuando se hacía algún trato, no iban ante notarios, sino que había testigos. Por decirlo, si yo iba a comprar un terreno, había tratos que se hacían, se quitaba uno el zapato y se lo daba, y el otro se desataba y se lo daba al otro. Y esos eran los tratos, hermanos, que hacían. Y cuando hacían estos tratos, él dice: el que viene tras de mí es tan poderoso, es tan grande, es tan sublime, del cual yo no soy digno
de arrodillarme y de desatarle la cuerda de sus zapatos, sus cintas. Soy indigno. Y dice San Juan capítulo 1, versículo 15 y versículo 30. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En otras palabras, hermano, Juan el Bautista quería decir: viene uno tras de mí, viene uno que es antes que yo, aunque él había nacido primero que Jesús. Pero él se está refiriendo que venía uno que es eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Él dice: viene uno que es eterno, viene uno que sí resuelve los problemas del hombre, viene uno que viene a restaurar las vidas, viene uno que viene a restaurar las familias, viene uno que viene a restaurar todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Viene uno que viene a restaurar al hombre, al ser humano, al pueblo de Dios. Viene uno que sí es más poderoso que yo. Porque Juan, hermano, le hablaba a un pueblo afligido, bajo el juicio de Dios, hermano, porque recuerden que eran dominados por el gobierno romano. Poderes extranjeros, hermano, los tenían dominados, y este pueblo anhelaba la libertad, porque libertad nos ha llamado el Señor, hermano. No estar esclavizados, dominados por el enemigo. Y si este pueblo, hermano, se hubiera puesto a la altura de hijos de Dios, porque era el pueblo de Dios, si este pueblo se hubiera puesto a la altura de hijos de Dios y hubieran reconocido su condición y hubieran reconocido su pecado y se hubieran puesto a cuentas con su Señor, Dios hubiera echado a sus enemigos y los hubiera posicionado en el lugar que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, merecían estar. Y Juan, hermano, aparece en ese momento de gran necesidad, aparece como un heraldo, al grado de que los 4 evangelios, hermano, hablan de él. Y cuando Juan, hermano, él comienza a predicar, él decía: el reino de los cielos se ha acercado. Esto significaba, hermano, cumplimiento de promesas. Esto significaba cumplimiento de profecías. ¿Sabían ustedes, hermano, que el mensaje de Juan es aplicable el día de hoy también? Porque el Señor, hermano, quiere venir a nosotros. El Señor quiere venir a nuestras vidas. Pero tenemos que allanar, tenemos que preparar nuestras vidas, nuestros corazones, para que el reino de Dios venga a nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha hecho fuerte. Este hombre, hermano, consagrado, no desarrolló su ministerio en las grandes urbes, en las grandes ciudades, en grandes escuelas teológicas, de teología, sino que este hombre, hermano, consagrado, se fue al desierto. Y allá, en la soledad, él buscaba la presencia de Dios. Y allá en la soledad él buscaba la dirección del Señor. Y allá en el desierto predicaba a las multitudes. Y no les puso las cosas fáciles a la gente de su tiempo, hermano. No había Uber como el día de hoy.
iglesias para ir a escuchar el mensaje y arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. El que la gente, hermano, viajara de tan lejos para oír los sermones, las predicaciones duras de Juan el Bautista, era un indicativo de que aquellas personas, hermano, tenían hambre y anhelos de Dios y deseos de ser perdonados por el Señor. Y como iglesia, hermano, nosotros también, hermano, tenemos que sentir ese mismo anhelo, esa misma hambre de las cosas de Dios, hambre de su palabra, hambre de su presencia. Y como les decía, hermano, la formación de este hombre no fue en las escuelas rabínicas. Él se fue al desierto a consagrarse para buscar allá en la soledad la alianza de Dios. Él no se fue a meter porque mucha gente, hermano, que quiere buscar a Dios y dice, es que quiero cambiar, pero en esta sociedad no puedo cambiar. Y muchos hermanos se meten a los monasterios. Las mujeres van y se enclaustran también. ¿Cómo se llama donde se van las mujeres? Los conventos, ¿verdad? Dice, porque aquí encerraditas no vamos a pecar. No, pero el enemigo es tremendo, hermano. El enemigo es tremendo. Y él no se fue a claustrar en un monasterio, hermano. Él toma la decisión de apartarse del bullicio de la gente. Y ahí pasa un tiempo a solas con Dios. Cuando este joven experimentó, hermano, el llamamiento de Dios, se apartó de la vanidad. Porque dice el predicador en Eclesiastés que la juventud es vanidad. Pero le dice a los jóvenes, pero acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador ahora que eres fuerte, ahora que tienes mucha energía, ahora que tienes mucho potencial. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y cuando este hombre en su juventud experimenta el llamamiento de Dios, dice la Biblia que se apartó de la vanidad. Porque a un joven, hermano, le gusta vestir bien. Bueno, hablando a un joven en ese tiempo, ¿verdad? Le gusta vestir bien, sus buenas camisas de marca, sus pantalones de marca, cintos de marca, zapatos, tenis de marca, perfumes de marca, celular de marca. Porque le gusta vestir bien. Pero este joven, hermano, se apartó de la vanidad y vestía de piel de camello, hermanos. Y vestía de un cinto alrededor de sus lomos, muy humilde, pero lleno del poder de Dios. No iba a los mejores restaurantes. Su alimentación era una alimentación muy rústica. Comía él langostas y miel silvestre. Muchos hermanos lo catalogaron, hermano, como un fanático religioso, un extremista religioso. Pero él no era ni lo uno ni lo otro. Él era un siervo de Dios consagrado. La Biblia no dice que Juan, hermano, haya hecho señales. No dice que Juan haya hecho maravillas. No dice que haya hecho milagros como Pedro cuando pasaba y con la sombra los enfermos eran sanados. Él no obró milagros. Pero al no obrar milagros, eso no quiere decir que él no era un hombre consagrado. Pero él sí tenía un trabajo muy importante que hacer: allanar el camino, preparar
preparar el camino, preparar los corazones, dejar a gente bautizada y limpia para cuando llegara el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, les presenta a Jesús y les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero después, hermano, hace la segunda presentación y les dice: y este los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Miren lo que dice San Mateo 11:11. Esto dijo Jesús de Juan: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. O sea que nos conviene ser más humildes cada día, hermanos, porque este hombre que se humilló, este hombre que se consagró, este hombre que abandonó la vanidad, este hombre que andaba vestido de piel de camello, con cintos en sus lomos, este hombre que se alimentaba rústicamente, dice Jesús, que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios, el que se humilla, el que se hace más pequeñito, el que no se ensoberbece, es mayor. Así es el reino de Dios, hermano. En el reino de los hombres, la pirámide es así, mire, y en la punta va el jefe. Pero en el reino de Dios, la pirámide se voltea y el más humilde es el mayor, y el que más se ensoberbece y el que más se cree es el más bajo. Por eso nos conviene, hermano, buscar más la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Humillarnos más al Señor. San Juan capítulo 1, 23 al 28 dice: dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes, de vosotros, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y dice San Mateo capítulo 3, del versículo 5 al 11. Esta historia continúa, pero ahora viendo el otro relato. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un ministerio, un trabajo que cumplir en la obra de Dios. Pero para desarrollarlo efectivamente, hermanos, tenemos que estar consagrados.
¿Y qué piensan ustedes de las predicaciones de Juan, hermanos? Eran muy fuertes. Él les decía generación de víboras. Él les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque de lo contrario no van a escapar de la ira venidera de Dios, ni por ritos, ni por ceremonias, ni por ofrendas de animales. Pero yo quiero, hermano, que veamos, por eso titulaba yo este mensaje, del privilegio de un hombre consagrado, porque él tuvo un gran privilegio, porque le tocó, hermano, tener entre la multitud de oyentes, tener a un oyente muy especial, a Jesús, al Mesías, al Salvador, a el Hijo de Dios, tenerlo como sus oyentes. Así como yo estoy aquí parado, hermano, hablando, predicando, dando este sencillo sermón, esta plática, y ustedes están oyendo, el Señor así se sentó como ustedes están sentados a escuchar los mensajes de Juan el Bautista. Le tocó a este siervo consagrado tener entre sus ovejas al pastor de pastores, y hasta tuvo el privilegio de bautizarlo en agua, aunque él le decía al Señor, tú vienes a que yo te bautice. Le decía, no, yo debo de ser bautizado por ti, porque sabía que ese que venía era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero el Señor le decía, conviene que cumplamos la escritura, bautízame, bautízame. ¿Cómo quisiéramos que la gente entendiera y dijera, reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito a Jesús, y que la gente viniera y dijera, pastor, bautíceme? San Mateo capítulo 3, del 13 al 15, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Todo esto, hermano, que vivió Juan es emocionante. Todo esto que estamos hablando, hermano, es emocionante, es digno de hacer una película a detalle, con una inversión grande, para que la gente pueda darse cuenta de lo que vivió este siervo consagrado, al tener entre sus oyentes al mismo Dios humanado. Porque estas cosas, hermano, que estamos hablando solamente le pasan a gente, hermano, que busca la presencia de Dios, a gente, hermano, consagrada. No puede ser posible, hermano, que un horario más temprano nos detenga para no venir a buscar a Dios, porque es gente, hermano, no consagrada, no le gusta la consagración, porque le dan más valor a un descanso. Cuando el Señor, hermano, le gusta que hagamos sacrificios. Por eso, hermano, la Escritura dice, yo no le voy a ofrecer a mi Señor un sacrificio que no me cueste, porque si no me cuesta, entonces no es sacrificio. Le vamos a dar al Señor un sacrificio que nos cueste, que nos duela. Cuando palmean las manos, no las palmean así. Palmeras, que le duelan sus manos, que le duelan, pero que usted pueda alabar el nombre del Señor. Porque la carne no quiere sufrir nada, la carne no quiere batallar en nada, la carne quiere pasarla bien suave, de lo lindo. Pero ya vemos, hermano, que
si usted quiere ver cosas grandes, usted necesita buscar la presencia de Dios. Usted necesita consagrar su vida más al Señor. Porque estas vivencias, hermanos, estas cosas, estos testimonios, no le pasan a cualquier persona. Y ese cuadro a mí me conviene, hermano. Porque una vez más vemos la humildad del Señor. Porque se sentó el Señor a escuchar el mensaje de Juan. Y aunque Jesús era un maestro en la homilética, aunque Jesús era un maestro en la hermenéutica, aunque Jesús, hermano, era un maestro en la retórica, en la dialéctica, el Señor nunca lo interrumpió. El Señor siempre fue muy respetuoso. En las iglesias, hermano, todos los días de culto entran muchos críticos indiscriminados, sabiondos, sabios en su propia opinión. Y Cristo, que sí sabía todas las cosas y que sabe todas las cosas, Él permaneció humilde entre los oyentes de Juan. Y cuando Juan, hermano, terminó su sermón y terminó la predicación y terminó de regañar al pueblo, porque a veces necesitamos esos estrujos para que despertemos, Jesús se pone de pie y se metió a la fila de los que iban a ser bautizados. Y entró al río Jordán y fue bautizado por aquel siervo santo y consagrado de Dios llamado Juan el Bautista. Juan, hermano, preparó el camino a Jehová. Y yo le pregunto, ¿y quién entró? Si él había preparado el camino a Jehová, entró, hermano, a escena nuestro Señor Jesucristo. Entró Dios manifestado en carne. Entró Emmanuel. Entró Dios con nosotros. Y sin contradicción. Grande es el misterio de la santidad. Dios ha sido manifestado en carne. Entró Emmanuel. Y primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos usted y yo en el verdadero, en Jesucristo. Y dice San Juan capítulo 1 versículo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice el verso 11, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Juan no dice, hermano, el evangelio según San Juan, el evangelista no dice en el principio fue el verbo, sino que dice en el principio era el verbo, era la palabra. Porque esa palabra implica, hermano, una acción terminada. Y si hubiera dicho Juan fue, es como si Jesús no fuera Dios. Pero cuando dice era, es porque esa palabra aplica para Dios solamente, para el yo soy, porque el Señor es eterno. Por eso dice Colosenses capítulo 2 versículo 9 que en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Porque en Él, porque en los antetextos viene hablando de Jesús, de Cristo. Porque en Cristo, en Él
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando hablamos de deidad, hermanos, se describe la esencia y la naturaleza de Dios. Todo lo que es propio de Dios. Cuando hablamos de deidad, hermano, estamos hablando que no estaba un pedacito de Dios en Jesús. Estaba todo Dios dentro de Jesús. Por eso otras versiones dice, en él habita toda la plenitud de la divinidad, que es un calificativo para, hermano, hacer ver que Jesús es el mismo Dios humanado. Y por eso, hermano, Juan no solamente lo presenta como el Cordero de Dios, sino como el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Pero veamos, hermano, ya casi terminamos. Veamos lo que pasó con este siervo consagrado de Dios. Vamos a San Marcos capítulo 6, versículo 17 al 29. San Marcos 6, del versículo 17 al 29. Dice: hay un subtítulo ahí en el verso 14, dice que la muerte de Juan el Bautista. Y dice la Biblia porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Hay mucha gente que escucha los sermones de buena gana, pero le tiene mucho miedo al que dirá la gente si entregan su vida al Señor. Herodes escuchaba de buena gana y se quedaba perplejo de las palabras de Juan. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo a su hija: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Juan, hermano, cuando él estaba preso, estando ahí en la cárcel, él sabía que lo iban a matar. Quizás se preguntó en su mente, ¿verdad? Dijo: ¿habrá valido la pena
el haber vivido toda mi vida consagrado y haber servido a Dios y haber hecho el trabajo que se me encomendó, porque me van a matar por haber hecho lo que Dios me pidió. Y le vinieron dudas a su mente, como a veces, hermano, nos vienen dudas a nosotros cuando vemos que hemos estado pidiendo un milagro y no sucede nada, y no hay cambios y no pasa nada, y empiezan a venir dudas. Y así, hermano, Juan, aunque era un siervo consagrado, era humano igual que usted y que yo, porque a veces nos hace muy fácil juzgar a las personas. Y se empezó a preguntar, ¿sería Jesús realmente el Mesías prometido? ¿Sería Jesús aquel Mesías que esperamos? ¿Será Jesús el Hijo de Dios? ¿Será Jesús ese del que hablaron los profetas? La mente, hermanos, es traicionera. El corazón es engañoso, dice la Biblia, y el diablo es mentiroso. Miren lo que dice San Lucas capítulo 7, del 17 al 35, porque Juan, estando en la cárcel, manda a algunos de sus discípulos a que le pregunte a Jesús si realmente él era el Cristo. Y dice la Biblia, y se extendió la fama de él, de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Oiga, hermano, lo había bautizado. Él había visto descender al Espíritu Santo como en forma de paloma sobre Jesús. Y él escuchó la voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero en las pruebas, hermano, en las luchas, a veces la fe tambalea. Cuando pues los hombres vinieron a Jesús, a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre,
que come y bebe y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Creo que a muchos nos ha pasado lo que le pasó a Juan. Nos han asaltado las dudas y muchos han llegado al grado de dudar y de perder la fe en el Señor. Y no solamente eso, sino que han llegado al grado de confiar más en el hombre que confiar más en Dios, y empezar a buscar otras alternativas. Juan el Bautista, hermano, él decía en San Juan capítulo 3 versículo 30: es necesario, refiriéndose a Jesús, que Él crezca y que yo mengue, que yo me haga chiquito. Pero Juan, hermano, cuando el Señor comenzó su ministerio, Juan no menguaba. Y sin darse cuenta estorbaba el ministerio de Jesús y no se quitaba del medio. Y para quitarlo del medio, hermano, lo tuvieron que cortar a la mitad, para que así, de esta manera, Jesús pudiera salvar a la humanidad a través de su muerte en aquella cruz, y ser limpios a través de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, y a través de su resurrección tener usted y yo vida eterna, vida en abundancia. Era necesario que aquel que había allanado el camino, hermanos, se quitara del camino para que pasara el Rey Jesús. Y aquellas palabras, hermano, que Jesús le mandó a Juan el Bautista, aquel recado que Jesús le manda, aquella respuesta a la interrogante de Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, aquel mensaje que Jesús le envía, lo prepararon para morir consagrado. Y los temores de Juan, hermano, y las dudas de Juan, cuando llegan aquellos discípulos y dicen: la cosa está tremenda, el evangelio es predicado a los pobres, los ciegos salen mirando, los cojos saltan, los sordos empiezan a oír, los leprosos son limpiados de su cuerpo, los muertos son resucitados, y Cristo está haciendo cosas grandes. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, Él es el Mesías que esperábamos, Juan. Sus dudas, sus temores se disiparon, hermano. Con esta escritura termino. 2 Timoteo 4:6. Decía el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Todo siervo consagrado, hermano, sabe cuándo ha llegado su final. Recuerdo con esta escritura, recuerdo mucho a mi padre, porque me decía: hijo, ayúdame allá donde estoy yo, hijo, porque me está sucediendo como dijo el apóstol Pablo. Y me dijo esas palabras y me hacen llorar. Me decía mi papá: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
Porque todo siervo de Dios, hermanos, porque todo siervo consagrado de Dios sabe cuando ha llegado a su final. Sabe cuando ha llegado el tiempo de pasar la estafeta para que el Evangelio de Cristo se siga predicando, para que la palabra de Dios no se detenga. Alabado sea el nombre del Señor, y el reino de Cristo se siga anunciando a la gente, a las multitudes. Hermanos, consagremos nuestras vidas al Señor. Vengamos ante su presencia. Unámonos a lo sagrado, a lo santo, porque eso quiere decir consagración. Con unirse, sacra, sagrado, sion, efecto. Tiene que haber un efecto de unirnos a todo lo que es santo, a todo lo que es puro, a todo lo que es bueno, a todo lo que es de buen nombre, a todo lo sagrado. Y creo que ese es un muy bonito día, hermanos, que el Señor nos ha dado para venir a este altar de su presencia y buscarlo y anhelarlo y adorarlo y abrazarlo y darle gracias, porque Él tuvo misericordia de usted y de mí, porque estábamos perdidos y fuimos encontrados, y gracias a Él hemos obtenido, usted y yo, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Démosle un aplauso grande y fuerte al Señor por esta mañana. Quiero invitarles que se pongan sobre sus pies, y quiero invitarles, hermanos, que vengamos a este altar a buscar la presencia de Dios. Córrele a este altar, véngase.